¿Cómo están? Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, como cada domingo que nos conectamos online, y este domingo, que es el último domingo de nuestra serie, yo sé que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros y quiero invitarte en esta mañana para que te prepares, llames a tu familia, tengas ahí a tus hijos, a tu familia reunida y estemos todos juntos como iglesia de Vino Nuevo, nuevamente reunidos, y de esta manera podemos estar juntos, podemos conectarnos unos con otros a través de los likes que tú le des a la hora de nuestra reunión. Y bueno, pues antes de que escuchemos el último enseñanza de esta serie, que fue muy interesante, Encerrados y Transformados, yo te invito para que te prepares y cantemos en este tiempo de música.
cielo, Rey eterno, amigo fiel. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes este domingo maravilloso, un domingo con muchas bendiciones, en compañía de nuestra familia y en compañía de todos nuestros amigos que nos ven, la iglesia, los creyentes y aquellos que solamente nos escuchan. Y me da mucho gusto estar aquí. Es un placer, es un gusto, y pronto nos volveremos a ver, pronto estaremos juntos en la iglesia para alabar y bendecir el nombre de Dios y para seguir congregándonos y seguir ayudándonos unos a otros. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad. El tema es despertar sin dolor. Hoy es el último tema de la serie Encerrados y Transformados. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis amigos, mis hermanos queridos. ¿Quién no ha experimentado en el transcurso de su vida soledad? Hemos estado hablando de la depresión, del desaliento, de la incredulidad, y hoy vamos a hablar acerca de la soledad. ¿Quién no ha experimentado momentos, tiempos de soledad? Como creyentes no estamos exentos alguna vez de sentir que Dios no nos escucha, que Dios está muy lejos de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el sentirse solo a pesar de que está rodeado de mucha gente, de estar casado, de tener hijos, de tener amigos? ¿Alguna vez usted se ha experimentado en esta etapa de su vida, ha tenido esta experiencia de sentirse solo o sentirse que Dios ya no nos escucha? No estamos exentos, no estamos exentos de pasar por estos problemas. No importa si eres o no eres creyente. Nada más que nosotros como creyentes tenemos algo especial a nuestro favor. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Jesús nos dijo estas palabras: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús nos dejó un legado tremendo, maravilloso, que es la oración. Es su legado para los cristianos. Pidan, toquen y se les abrirá. Busquen y hallarán. Pidan y se les concederá. Hay una gran ventaja cuando somos creyentes, cuando conocemos a Jesús. Y cuando nosotros podemos salir de la soledad y hablar con Dios, las tormentas se calman. ¿No es cierto? Sin embargo, a veces la soledad no nos permite acercarnos al Señor. A veces la misma soledad provoca en nosotros un sentimiento de que Dios, ¿dónde estás, Dios? Sobre todo cuando pasamos por un trago amargo, la muerte de un querido familiar, una enfermedad que nos han diagnosticado. Entonces comenzamos a poner en tela de duda y decimos: ¿dónde está el Señor? Se me hace que ya no me escucha, y a veces pasamos por profundos estados de soledad. Ahora, les decía hace un momento, los creyentes no estamos exentos de pasar por esta soledad. Incluso el caso de Moisés,
un hombre de Dios, fue llamado por el Señor al liderazgo a la edad de 80 años. Era un hombre ya grande, para algunos ya viejo. Sin embargo, el Señor le dio fortaleza y aprovechó esa sabiduría, aprovechó esa valentía, ese valor que Moisés tenía. Aprovechó el Señor la elocuencia. Era un hombre de mucha palabra, aunque él se consideraba un hombre sin palabras. Pero Dios aprovechó esos dones que Moisés tenía para liberar al pueblo judío. Se supone que aproximadamente fueron 3 millones de personas que salieron de Egipto, porque la Biblia habla de un término menor, una cifra menor, porque sin contar a las mujeres y a los niños y a los extranjeros que se unieron a la caravana de los judíos que salieron de Egipto. Y cuando estuvieron en el desierto, él se enfrentó al desánimo y al desaliento tan profundo, porque el pueblo de Israel comenzó a rebelarse contra Dios y comenzó a murmurar contra Moisés. Y Moisés un día le dijo a Dios: Señor, quítame la vida, es tu pueblo. Y el Señor lo consoló en esos tiempos, cuando él pasó por unas crisis profundas. En el libro de Éxodo, capítulo 32, dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Estaba muy desilusionado Moisés de su pueblo. Imagínate las crisis tan profundas que llevó como líder. ¿No te ha pasado lo mismo cuando alguien te decepciona? Cuando te desilusionas de alguien, cuando tus mismos hijos te provocan problemas de rebelión, se van de la casa, tu hija. ¿No te ha pasado lo mismo cuando eres jefe en la empresa, en la oficina, y de pronto tus empleados no cumplen tus expectativas, incluso hacen bolita para hablar mal de ti? ¿No te ha pasado alguna vez en la vida que algún amigo te ha traicionado? ¿Has estado bajo presión? Yo he pasado por lo mismo. Yo he pasado por presiones muy fuertes en el liderazgo como pastor. Y algunas veces le he dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto? He sufrido y he regado mi almohada con mis lágrimas. Y le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Y por qué me ha pasado? ¿O por qué me ha acontecido la traición de mis amigos? Pero Dios me ha consolado. También yo he pasado por situaciones de desánimo, de desaliento y de soledad. Pero en ese momento viene Dios y me consuela. Hay otro hombre, José. Fue vendido por sus hermanos. Puede usted leerlo en Génesis capítulo 37 y capítulo 39. Todas las peripecias que pasó este hombre de Dios. Muchas veces fue traicionado, metido a la cárcel, pero me llama la atención algo de José, que nunca se dejó vencer. Pasó por tiempos tremendos de soledad en la cárcel. Y cuando yo veo la vida de José, me acuerdo de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, pero ese tiempo de estar en ese lugar le ayudó para reflexionar. Y cuando salió de la cárcel, llegó a ser uno de los más grandes presidentes mundiales. Uno de los grandes presidentes que Sudáfrica ha tenido. Salió sin amargura en su corazón. Dios trató con el corazón de Nelson Mandela, y así mismo Dios trató con el corazón de José estando en la cárcel, y salió un hombre transformado. ¿No creen ustedes que en la cárcel se puso maquinaria? Ahora que salga de este lugar, me las van a pagar mis hermanos, todo lo que me hicieron. Todo lo contrario, José no tomó esa actitud cuando salió de la cárcel. Y cuando le interpretó los sueños al faraón, y cuando faraón lo puso como primer ministro, como gobernante de Egipto, y llegaron sus hermanos, José se puso a llorar cuando los vio. Tenía un corazón muy tierno, porque Dios había estado trabajando en los sentimientos y en el corazón de aquel gran hombre de Dios. Y Dios transformó aquellas cosas malas en contra de él en una bendición para el pueblo judío. Y cuando vino una gran hambruna, José mandó llamar a su familia y se los llevó a vivir a Egipto, y no pasaron por esa crisis tan profunda que estaba sucediendo en la tierra. ¿Se dan ustedes cuenta que
quizá vamos a ser probados, pasaremos por tiempos de desaliento, de tristeza, de soledad, pero no todo está perdido, estimado amigo. Quiero decirte que no todo está perdido. Consideren el caso de David. David muchas veces fue traicionado por su propio hijo, por ejemplo. El caso de Absalón, que se rebeló en contra de él. Y leemos unos pasajes increíbles aquí en la Biblia. En 1 de Samuel capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David hizo algo interesante, se fortaleció en el Señor. En el Salmo 22, versículo 11, David expresa lo más profundo de su alma al decir estas palabras en este hermoso salmo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Salmo 25, 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Salmo 31, 19. Yo quiero decirte algo en esta mañana, estimado amigo, hermano que me estás escuchando. Cuando estés en desaliento, cuando estés en tristeza, te sientas solo, te ha traicionado alguien, te han dejado sola, quizá tu marido se ha ido lejos de ti, quizá tu esposa se ha alejado de ti, quizá tus hijos no te comprenden, quizá se han ido. Has estado pasando por pruebas muy difíciles y muy duras, y quizá en este tiempo en el cual estamos juntos como familia, quizá ha habido más problemas que antes. Quiero que te refugies en la palabra de Dios. Yo te invito a que leas el Salmo 25, el Salmo 22, el Salmo 31, para que encuentres descanso a tu alma. Porque es lo único en este tiempo el cual nos puede dar esperanza para seguir adelante. Porque si tú no lo haces, ese problema de soledad, esa tristeza, se va a hacer cada día más fuerte y más profundo. Pero si tú vas a la palabra de Dios, Dios te va a consolar. Y de pronto he descubierto que muchas veces los tiempos que pasamos de tristeza y de soledad es porque a veces nos enfriamos en nuestra relación con Dios. Ya tenemos tiempo de no estar en la iglesia, más de 3 meses. Y quizá muchos no han aprovechado este tiempo para orar y para leer la Biblia. ¿Y sabes qué? Que cuando nosotros nos alejamos un poco de la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, entonces es posible que vengan ataques del enemigo y traiga a nuestros pensamientos cosas negativas que no nos están ayudando. Incluso el escuchar a personas que son especialistas en meter temor a los demás, entonces es posible que tú comiences a desalentarte. Así que si en esta mañana tú has estado en esa situación de un enfriamiento espiritual, yo te invito a que busques al Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 32, dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Fíjense nada más. Mi pueblo se ha olvidado de mí, dice el Señor, le dice al pueblo judío. Es un reproche que Dios le dice a su pueblo. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿te has enfriado espiritualmente? ¿Has dejado de confiar en Dios? ¿Has dejado de orar a Dios? ¿Has dejado de tener esa reunión con tu familia para buscar a Dios con todo el corazón? Este es el tiempo de regresar al Señor. Pero mi pueblo es necio, no me conocieron. Sus hijos ignorantes y no son entendidos, solo para hacer el mal y para hacer el bien no supieron. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué Dios me permite que pase por esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Quizá porque te has enfriado espiritualmente.
no hemos puesto atención a hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y sabes una cosa que Él entiende, el Señor sabe que nos vamos a meter en muchos problemas cuando dejamos de depender de Él. Ahora, cuando nosotros dejamos de depender de Dios, a veces llegan nuestros pensamientos, palabras o mentiras, y decimos, de pronto, como que Dios ya no me escucha. Y algunos hasta se atreven a decir, es que esta es la voluntad de Dios, que yo esté pasando por esta situación. Pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vuelvas a Él si tú estás en esta situación de enfriamiento espiritual. El libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3, quiero que por favor, apúntalo ahorita que me estás escuchando. Zacarías, capítulo 1, versículo 3 dice, diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Qué palabras tan consoladoras. Vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. Búscame, y yo te buscaré. Invócame, y yo vendré, y yo estaré contigo en el día de la angustia. Pero a veces, a pesar de que hacemos la voluntad de Dios, que buscamos a Dios, que estamos fervientes en buscar al Señor, a veces, de todas maneras, vienen las pruebas. A pesar de que hacemos la voluntad de Dios, vienen las pruebas. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Yo he experimentado lo mismo. Yo oro a Dios, yo busco a Dios, pero a veces me siento en soledad, en tristeza. Y yo le digo al Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Pues la Biblia tiene la respuesta. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice el apóstol Pablo estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiere decir que aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque estemos fervientes y buscando al Señor, es posible que vengan los dardos del enemigo para hacernos caer. Y a veces pasan estas cosas porque Dios lo permite. Considera el caso de Job. Job capítulo 2, versículos del 3 al 7. Y en el capítulo 1 dice que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Un hombre que temía a Dios, era recto, temeroso, era un hombre justo. Y debido a esto el Señor le había bendecido de una manera excepcional, uno de los hombres más ricos de su tiempo, un hombre que no sufría de ningún problema económico. Pero un día vino el diablo a la corte de Dios y le pidió permiso para tentarlo, porque el Señor le presumió, con todo respeto lo que estoy diciendo, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre recto, justo, intachable? Y le dijo el diablo: pues él es así por todas las bendiciones que le has dado, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema tu nombre. ¿Y qué pasó con Job? Dios le permitió a Satanás que le quitara todo, hasta fue enfermado de su cuerpo, le vino una sarna terrible, y su mujer le dijo, ustedes conocen la historia: ¿y todavía sigues creyendo en tu Dios? Maldice a Dios y muérete. Esas palabras de una mujer, qué consejos, porque la mujer estaba acostumbrada a los lujos, a las comodidades, estaba acostumbrada a lo mejor, y a veces nosotros somos así. Nosotros decimos cuando todo va bien: ay, estoy en bendición, Dios me ha bendecido. Pero cuando viene la prueba y nos quedamos sin trabajo, no hay dinero en nuestra cartera, cuando haya algún hijo enfermo, un hijo se rebela, cuando un familiar se enferma de COVID, ¿podemos decir lo mismo? Bendito sea el Señor me está bendiciendo. ¿Puedes decir lo mismo ahorita que estás pasando por alguna prueba? Así que cuando todo va bien, ¡ay, qué bueno es el Señor conmigo! El Señor me ha bendecido. Y cuando vienen las pruebas, puedes decir lo mismo: el Señor me ha bendecido. ¿Verdad que es más difícil?
Claro que es más difícil. Pero ¿qué es lo que hizo Job cuando se quedó sin nada? Se quedó sin hijos, sus hijos murieron, su hacienda le fue quitada. Oh, cosas terribles si usted lee el libro de Job. Un hombre justo, un hombre santo, un hombre intachable. ¿Sabe qué fue lo que dijo? El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y hasta ese momento de sus palabras no salieron palabras despreciativas hacia Dios, diciéndole, ¿por qué me suceden estas cosas? De pronto él entendió, en ese momento de lucidez, pues que todas las cosas son para nuestro bien como creyentes. Sin embargo, todo el libro de Job es un libro donde ponen a prueba la fe de los creyentes. Y vienen sus amigos para consolarle y él no encuentra consuelo. Y en un momento dado comienza a flaquear. Pero en este proceso de decirle a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo quiero decirles a ustedes, amigos, que están pasando por soledad, por pruebas. Quizá una enfermedad no te ha dejado. Mi cuñada Lili, ella tuvo a los 15 años de edad fiebre reumática. Una niña común y corriente como todas. Corría, jugaba. Una niña maravillosa, amorosa, una buena niña. De pronto se enfermó y se quedó paralizada de sus miembros inferiores. No podía caminar. Teníamos que llevarla en silla de ruedas. Poco a poco se fue deteriorando su salud, de tal manera que le teníamos que dar en la boca de comer, etc. Por supuesto, podía hacer cosas con las manos, hizo obras de arte extraordinarias con su mano. Pero te voy a decir algo acerca de esta hermosa mujer. Su vida fue transformada. El Señor nunca la quiso sanar. Y nosotros clamamos y oramos y la llevamos con los pastores, los médicos. Al contrario, cada vez se ponía peor. Ella estuvo mal toda su vida. Después de los 15 años, su juventud fue una juventud dolorosa para ella. Sufría terribles dolores. Pero hay algo que me llama la atención, es aquella hermosa mujer llamada Lili. Su legado de espiritualidad, su misma situación, la hizo ser una mujer llena del Espíritu Santo. Y su legado sobre sus sobrinos, sobre Adiel y otros sobrinos, fue un ejemplo de amor, de paciencia, de perseverancia, de amor a Dios. Y ella fue el instrumento de Dios para que muchos de sus sobrinos se entregaran al Señor. Y ahora son mujeres y hombres que aman y sirven al Señor por el ejemplo de esa hermosa mujer que pasó por un gran sufrimiento y Dios nunca la quiso sanar. Así que los planes de Dios no son nuestros planes. Pero dice el libro de Job que después de que entendió todo esto, que todo esto que pasa a nosotros los creyentes es una bendición, dice la Escritura que Job tuvo un encuentro con el Señor profundo, como nunca antes lo había tenido. Y dijo estas hermosísimas palabras que se encuentran ahí mismo en los últimos capítulos de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No crees que la soledad, no crees que los fracasos, no crees que el temor, no crees que la depresión y el desaliento son armas para que tú crezcas y para que conozcas al Señor? Porque finalmente, tras la tormenta es el arco iris y tras la oscuridad la luz. Y cuando más oscuro está, es que va a amanecer. Así que Dios usa las tribulaciones para hacernos crecer. Romanos capítulo 5, versículo 3. Segunda de Corintios 1:4. Léalo en su casa. Así que hoy te quiero decir que te levantes si estás pasando por una prueba difícil. Incluso yo me he dado cuenta que a veces las mujeres son las que más sufren por su misma fragilidad anatómica. Son las que más están expuestas a los ataques del enemigo y son las que más enfermas más fácilmente que el hombre. Pero si tú, mujer, estás pasando por una crisis, estás pasando por una enfermedad, yo quiero que le digas al Señor que te sane. Como aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre
Y cuando vio a Jesús, la fe de ella comenzó a crecer. Mucha gente le apretujaba y no le dejaba caminar. Entre aquella multitud que seguía a Jesús, esa mujer estaba enferma de flujo de sangre. Y le vino un pensamiento de esperanza porque sabía que ahí estaba un pedazo del cielo representado en ese momento entre la multitud. Ella pensó, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré sana. Y dice la Biblia que entre tanta gente que seguía y tocaba a Jesús, esa mujer tocó el manto de Jesús con fe. Y ella dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús seré sana. Y cuando lo tocó, fue sana de aquella terrible enfermedad. Y fue libre. Y Jesús se volteó y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves que te traen aquí apretado y dices, ¿quién me tocó? No, alguien me tocó con el corazón, no con las manos. Yo sentí su corazón que me buscaba. Y cuando la vio, ella temblando, se arrodilló frente a él y le dijo, vete, eres libre. Así que, estimado amigo, estimada amiga que me estás escuchando el día de hoy, si en este momento estás pasando por una crisis de enfermedad, de dolor, de soledad, quiero que vengas a Jesús. Y solo Él puede sanar tus enfermedades y darte esperanza, porque Él representa al Padre en la tierra. Él está en el cielo, pero también cuando tú le invocas y le buscas, Él viene para consolarte. Así que yo quiero hacer una oración por ti en esta mañana. Y si estás pasando por desaliento, desánimo, depresión, soledad, te voy a invitar a que le digas al Señor que venga a tu corazón y que te sane. Ora conmigo. Señor, en este momento te pido que sanes mi corazón y te pido que sanes mi alma y te pido que sanes mi cuerpo y que me des esperanza de vida y que vengas a mi corazón y que transformes mi vida, porque yo sé que lo único que me puede dar esperanza en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de peste destructora, eres tú, Señor. Te pido que cuides de mi familia, que pongas un cerco de protección alrededor de ella, y te doy gracias porque tú eres el único que me ha dado esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante realmente estuvo esta última parte de nuestra serie. Yo quiero invitarte que si por alguna razón tú te perdiste uno de los 3 enseñanzas anteriores, puedes buscarnos ahí en YouTube, tú las puedes escuchar y yo sé que va a ser también de bendición para ti. Y como cada domingo nosotros te agradecemos tu participación a través de los donativos y de las ofrendas que tú haces llegar a través de nuestras cuentas que aparecen en nuestra pantalla. Ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición, porque seguimos avanzando y creciendo juntos como Iglesia de Vino Nuevo. Nosotros estamos muy contentos porque creemos que como iglesia estamos conectados, estamos unidos. Así que yo te voy a invitar a que hagamos una oración y le demos gracias a Dios porque no nos ha abandonado. Dios, gracias yo te doy en esta mañana por cada familia, por cada varón, por cada mujer que es proveedor para su hogar y que tú, oh Dios, nos has provisto de todo lo necesario. Como dice un pasaje en tu palabra, hasta aquí tú nos has ayudado y hemos visto tu provisión en cada hogar, y aún así hemos podido, a pesar de estas crisis que hay mundialmente, nosotros como iglesia podemos seguir apoyando a familias que más lo necesitan. Gracias por el apoyo y gracias por la aportación de cada miembro de la Iglesia de Vino Nuevo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!